Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos un extensivo y cordial saludo. El día de hoy, 7 de febrero del año 2024, vamos a continuar con los lectura del libro Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010. Obediencia ciega en campos de batalla ficticios, de los escritores Omar Eduardo Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides Silva. Entramos entonces a la página número 65 de este interesante libro y empezamos así. El gráfico refleja que el Ministerio de Defensa Nacional reportó 16.331 muertes en combate durante el periodo 2002-2011. De los muertos registrados en combate durante el periodo de la Política de Seguridad Democrática, entre paréntesis 15.925, cierra paréntesis, la Fiscalía General de la Nación a esa fecha adelantaba investigaciones por presuntas ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército de 3.207 víctimas, un 20.13% de los muertos presentados. Según Javier Giraldo Moreno, la expresión entre comillas, muerto en combate, cierra comillas, se ha convertido en tabla de salvación dentro de los procesos judiciales ordinariamente bajo control de la justicia castrense para los miembros de la fuerza pública que son compelidos a reportar, entre comillas, resultados positivos, cierra comillas, dentro de una política contrainsurgente del Estado que en algunos gobiernos ha tenido prioridad absoluta, se abre paréntesis, CINEP 2011, página 6, cierra paréntesis. Desde el momento en que la opinión pública considera las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por militares en campos de batallas ficticios, por el caso de los jóvenes de Soacha en el año 2008, tanto el Ministerio de Defensa como la Presidencia de la República han sostenido que los denominados falsos positivos no se han vuelto a presentar en el país. Los casos conocidos son señalados como errores militares. Con el propósito de buscar una respuesta sobre la disminución de las ejecuciones extrajudiciales y, partiendo de la información suministrada por la Fiscalía General de la Nación y el informe de la ONU 2015, se elaboró la siguiente tabla en la cual se comparan las dos informaciones. Cuadro 1. Relación reporte de muertos por las fuerzas militares en combate con muertos y ejecuciones extrajudiciales investigados por la Fiscalía General de la Nación. Para el 2002, muertos reportados en combate, Fuerzas Militares de Colombia, 1.775, investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales, 167, un porcentaje del 9.40. 2003, 2.113 muertos reportados en combate por las Fuerzas Militares de Colombia, investigaciones, Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales 220, para un porcentaje del 10.41%. Para el 2004, muertos reportados en combate, Fuerzas Militares de Colombia 2.282, investigaciones, Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales 346, porcentaje 15.16%. 2005, muertos reportados en combate, Fuerzas Militares de Colombia 2067, investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales 349, porcentaje 16.88%. 2006, muertos reportados en combate, Fuerzas Militares de Colombia 2236, investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales 694, 31.03%. 2007, muertos reportados en combate, Fuerzas Militares de Colombia 2.703, investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales 934, porcentaje 34.55%. 2008, muertos reportados en combate, Fuerzas Militares de Colombia 1.559, investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales 378, porcentaje 24.24%. 2009,
Muertos reportados en combate Fuerzas Militares de Colombia, 635. Investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales, 60. Porcentaje 9.44%. 2010. Muertos reportados en combate Fuerzas Militares de Colombia, 555. Investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales, 59. Porcentaje 10.63%. 2011. Muertos reportados en combate Fuerzas Militares de Colombia, 406. Investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales, 52. Porcentaje 12.80%. Totales. Muertos reportados en combate Fuerzas Militares de Colombia, 16.331. Investigaciones Fiscalía por ejecuciones extrajudiciales, 3.259. Porcentaje 19.95%. Fuente: elaboración propia con base en la información de la OCHR, diciembre del 2014. En la tabla de visualización que al inicio del periodo de la seguridad democrática, el 9.40% de las muertes en combate reportadas por los militares están siendo investigadas por ejecuciones extrajudiciales. De igual manera, al término del periodo presidencial 2002-2010, el 10.63% de las muertes reportadas corresponden a crímenes militares. A nivel porcentual, al comparar muertos en combate con ejecuciones extrajudiciales, no existe una disminución de los denominados falsos positivos entre el primer año y el último del gobierno de la seguridad democrática, sino un aumento del 1.23%. Los 3 primeros años de la reelección del promotor de la seguridad registran el mayor número de muertes señaladas por ejecuciones extrajudiciales en el periodo. Si bien es cierto que se presenta una fuerte disminución de casos de falsos positivos después de los años 2007 y 2008, es también cierto que en los años 2009 y 2010 las ejecuciones extrajudiciales porcentualmente registran un incremento. Bueno, entonces hasta ahí terminamos. Entramos a mirar lo que es la página 67 con un titular que dice: en las profundidades de las ejecuciones extrajudiciales. Bien, entonces empezamos. Con la información que disponía y antes que se conociera la magnitud del problema con el evento de los jóvenes de Soacha, primer caso conocido por la opinión pública de los denominados falsos positivos, el Centro de Investigación y Educación Popular observa la existencia de indicios que reflejan que estos se llevaban a cabo en otros contextos geográficos del país. Sin embargo, el CINEP no era el único ente que llamaba la atención acerca de ejecuciones de no combatientes. Naciones Unidas ya le había expresado al gobierno su preocupación por la desaparición y la muerte de jóvenes pobladores en Montería, Medellín y en municipios como Toluviejo, Sucre y Remedios, Antioquia, entre paréntesis, verdad abierta, 29 de septiembre del 2008, cierra paréntesis. A mediados del 2007, las Naciones Unidas, en reunión con el ministro de Defensa de la época y el comandante de las Fuerzas Armadas, presentó el caso de un militar de la Brigada 14, quien manifestó haber abandonado las filas del ejército por pertenecer a una, entre comillas, unidad casi secreta, cuya función era conseguir muchachos de origen humilde, asesinarlos y hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate, cierra comillas. Después de una investigación administrativa y exhaustiva por parte del ejército, el ente militar determinó que la versión del militar no era verdad, entre paréntesis, semana 11 de junio del 2011, cierra paréntesis. A ello se suma el informe de la misión internacional realizada en octubre del 2007, conformada por 3 expertos, juristas, periodistas, antropólogos, forenses y expertos en derechos humanos de Alemania, España, Reino Unido, Francia y Estados Unidos.
quienes, bueno, ahí termina esa página, en la número 67 y hay un pie de página, el número 10, dice, no solamente existen evidencias anteriores al año 2007, el informe del año 2005 de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos señaló el incremento de ejecuciones extrajudiciales por parte de soldados del ejército. Ver en, informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2006/9. 16 de mayo del 2006, disponible en el enlace http://G/DD/G06/G06/36/G06-3636/pdf, abre interrogación, Open LMPAR 25. Vamos para la página 68. Verificando la abrumadora cantidad de denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales presentadas desde los comienzos del gobierno de la política de seguridad democrática y los factores de impunidad que rodeaban las investigaciones. El informe ahondó sobre pautas frecuentes en la ejecución de los falsos positivos y los patrones comunes para mantener los crímenes en condición de impunidad. Las preocupaciones, observaciones y conclusiones de la misión no lograron incidir en el gobierno para la adopción de medidas tendientes a erradicar dicha práctica, entre paréntesis, CCEEU, 2012, cierra paréntesis. Los planteamientos del CINEP, además de buscar llamar la atención de la institucionalidad para visibilizar el fenómeno, recalcaba que para la época esa práctica militar ya se venía presentando en gran parte del territorio colombiano, comprometiendo a un centenar de unidades militares, tesis avalada por documentos diplomáticos, militares y de inteligencia desclasificados y publicados por la National Security Archive de Washington, D.C., los que evidencian las raíces de las ejecuciones extrajudiciales en los primeros años de la década de los años 80 del siglo inmediatamente anterior. El ejército colombiano en su lucha contra la subversión ha recurrido a todo un conjunto de estrategias no convencionales como señalamientos a personas no combatientes, montajes, asesinatos de niños, jóvenes y adultos y ha inflado las bajas causadas al enemigo cuando las circunstancias lo ameritan, reflejando resultados contundentes en la lucha contra la insurgencia. Body Count, semana 7 de enero del 2009. El CINEP definió las ejecuciones extrajudiciales como, abre corchete, 3 puntos suspensivos, cierra corchete. Casos reportados por unidades de la fuerza pública como resultados positivos en la acción contra grupos armados ilegales y que son reportados en los informes oficiales como, entre comillas, muertes en combate, cierra comillas, de actores insurgentes y otras acciones legítimas. ¿Ve? Hay un pie de página en esta página 68, de la número 11, dice, declaración de Michael Evans, director de Columbia Documentation Project, The National Security Archive, Washington, 5 de mayo del 2009. Ver en, documental Falsos Positivos, Simone Brun, Dado Carrillo, edición Robert D. Tana, Media Kite, Colombia, 2009. Guerra según el VIH, pero que posteriormente, debido a las denuncias de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos, de víctimas directas de los hechos, de familiares de las víctimas y de fuentes de prensa del ámbito regional y nacional, se han develado como acciones contra la población civil no combatiente. Entre paréntesis, CINEP 2009, página 5, cierra paréntesis. Sobre las muertes de personas y de estas en combate, las Naciones Unidas expresan, en virtud del derecho internacional humanitario, ocasionar la muerte a una persona debe ser algo necesario desde el punto de vista militar. El uso de la fuerza debe ser proporcional a la
ventaja militar concreta prevista y deben tomarse todas las precauciones posibles para minimizar el daño causado a los civiles. Si en el contexto del combate hay un conflicto entre los diversos marcos, el derecho internacional humanitario es la lex specialis, entre paréntesis, Naciones Unidas, 7 de enero de 2013, página 11, cierra paréntesis. El investigador argentino Gómez Cárdenas, en su artículo, entre comillas, Terrorismo de Estado en Colombia, el caso de los falsos positivos, cierra comillas, al definir las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, puntualiza 2 puntos. Se denominan falsos positivos, entre paréntesis, ejecuciones extrajudiciales, cierra paréntesis, a las operaciones militares que entregan como resultado bajas de supuestos guerrilleros o paramilitares muertos en combate. Falsos en la medida en que las bajas no son personas que hacen parte de algún grupo al margen de la ley, sino campesinos, habitantes de la calle, trabajadores informales, entre otros. Y positivos, ya que esta es la terminología que utilizan las Fuerzas Armadas de Colombia para referirse a un éxito operacional. No obstante, para el relator especial de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip, la denominación de falsos positivos, entre comillas, simplemente es un eufemismo técnico para describir un asesinato premeditado y a sangre fría de civiles inocentes, entre paréntesis, semana 31 de mayo del 2010, cierra paréntesis, apelativo producto de un trabajo ideológico, tanto en el interior de las Fuerzas Armadas como en el conglomerado social. En el boletín de prensa realizado con motivo de la misión realizada en junio del 2009, el relator especial de las Naciones Unidas expresa que, entre comillas, la expresión falsos positivos brinda una suerte de aura técnica para describir una práctica que se caracterizaría mejor como el asesinato a sangre fría y premeditado de civiles inocentes con fines de beneficio. Las Naciones Unidas utilizan el término, entre comillas, ejecuciones extrajudiciales, entre comillas, sumarias, entre comillas, arbitrarias, para denominar, entre comillas, una amplia gama de violaciones del derecho a la vida, entre ellas, aunque no exclusivamente, los homicidios cometidos por militares con el propósito de inflar las estadísticas conocidos como falsos positivos, entre paréntesis, ONU, Consejo de Derechos Humanos, 2015, página 11, cierra paréntesis. Dentro de las Fuerzas Armadas, rápidamente los soldados fueron adoctrinados para legitimar la actuación de sus superiores sin poner en tela de juicio los actos criminales cometidos. Toda la institucionalidad, hasta el soldado más raso, tenía conocimientos que el asesinar a sangre fría y en esas condiciones a jóvenes no deliberantes era ilegal, pero el trabajo ideológico logró posicionarse en las mentes de los soldados en todos los rangos, justificando las ejecuciones. El adoctrinamiento social todavía se evidencia en el presente, cuando los seguidores de la política de seguridad democrática, integrantes activos y de la reserva de las Fuerzas Armadas y familiares de estos, entre otros, después de conocerse evidencias acerca de los eventos y los asesinatos, niegan y defienden la actuación militar en los campos de batalla ficticios. Alrededor de ello, el profesor Phyllis Alston concluye 2 puntos. Bueno, esta es la página 70. Vamos a ir hasta la página 71 para ver qué más, algo de interesante encontramos acá. Bueno, algunos funcionarios siguen afirmando que muchos de los casos son bajas legítimas de guerrilleros u otros, pero las pruebas, incluyendo informes de balística y forenses, declaraciones de testigos oculares y el testimonio de soldados, indican firmemente
que ese no es el caso. Entre los, entre comillas, peligrosos guerrilleros, cierra comilla, que fueron dados de baja, hay adolescentes de 16 y 17 años. Un hombre joven con una edad mental de 9 años. Un padre de familia abnegado cuyos 2 cuñados están en servicio militar activo. Y un joven soldado de licencia por vacaciones que visitaba a su familia. No puedo descartar la posibilidad de que algunos falsos positivos fueran de hecho guerrilleros, pero aparte de afirmaciones contundentes, el gobierno no me ha dado prueba alguna en este sentido. Las pruebas que muestran a las víctimas vestidas con ropa de camuflaje recién planchada o calzado botas de campo 4 tallas más grande que su tamaño o zurdos llevando una pistola en su mano derecha hombres con una única bala disparada en el cuello, menoscaban aún más la sugerencia de que se trata de guerrilleros muertos en combate. Entre paréntesis, Action, 2009, página 3, cierra paréntesis. Las lecturas y el análisis de los testimonios de victimarios militares, paramilitares y civiles ante la Fiscalía General de la Nación acredita similitudes y patrones en la ejecución de los casos, identificando el perfil y los roles de los comprometidos. De tal manera que sin uno de ellos no hubiera sido posible que los falsos positivos se llevaran a cabo a lo largo de toda la geografía colombiana. Ashton, en su informe del 2009, al referirse a los falsos positivos de Soacha, concreta que, 2 puntos. Abre un corchetico, 3 puntos suspensivos, cierra un corchetico. El enfoque en torno al caso de Soacha fomenta la percepción de que se trata de un fenómeno limitado, tanto geográficamente como en el tiempo. Aunque las matanzas de Soacha fueron flagrantes y obscenas, mis investigaciones demuestran que son simplemente la punta del iceberg. He entrevistado a testigos y a supervivientes que describieron matanzas muy similares en los departamentos de Antioquia, Arauca, Valle del Cauca, Casanare, Cesar, Córdoba, Huila, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Santander, Sucre y Vichada. Una cantidad importante de unidades militares estaban involucradas en ello. Abre paréntesis, 2009, página 2, cierra paréntesis. Bueno, amigos, amigas, terminamos acá en esta página 71, comenzando la página 72. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber escuchado este ratico, este audio lectura. Prometemos en el próximo video seguir adelantando más detalles sobre la lectura de este interesante libro que vale la pena que muchos colombianos conozcan su contenido. Que tengan un hermoso día y les deseo mucha tranquilidad y paz. Hasta pronto.